Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Les mando un abrazo especial y fraterno para todos. Disfrutando hoy 3 de octubre del 2020 de este día tan bonito que Dios nos ha dado, lluvioso. Desde la tarde aún sigue lloviznando por acá. A mí particularmente me encanta mucho la lluvia, su sonido, el olor, el ambiente que genera. Y bueno, a Dios gracias por sus bendiciones y que sea lluvia de bendiciones para todos. Antes de acostarme yo quiero dejarles este mensaje que Dios me ha regalado y es sobre la fe y lo importante que es creer sin haber visto las cosas, ¿no? La Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este pasaje que precisamente quiero leerles habla de una persona que se llamaba Bartimeo. Él vivía en Jericó, era mendigo y era invidente. Él no conocía a Jesús, nunca lo había visto, pero él había escuchado. Él había escuchado su palabra, él había escuchado de los milagros y de las cosas que ya Jesús venía haciendo en el mundo. Y él le creyó. La diferencia entre Bartimeo y muchos de nosotros que podemos estar viendo a veces las cosas es que él tuvo la visión y le creyó en que cuando él tuviera la oportunidad de tener a Jesús cerca iba a ser sano. Entonces miren lo que dice la historia de Bartimeo. Eso está en Marcos capítulo 10 del versículo 46 en adelante. Por favor escuchen cada mensaje que nos regala este pasaje de la historia de Bartimeo. Dice, versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba en un camino sentado, mendigando en una situación muy difícil, no podía ver, pero ya él había escuchado que Jesús venía por ahí. Siguiente versículo. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir en voz alta, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconocía su autoridad, su poder, su linaje, sin haberlo visto, solo con lo que había escuchado de Jesús. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Me imagino que con voz más audible. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él seguía creyendo en su bendición. Entonces Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él soltó lo que tenía y muchas veces Dios nos llama para darnos algo más grande y no queremos soltar lo que tenemos. Esto es algo que también debemos reflexionar mucho. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, a mí esta Biblia me gusta mucho porque en las partes rojas es donde Jesús hablaba. La única palabra, la única pregunta que Jesús le hizo fue la siguiente, ¿qué quieres que te haga? Entonces Dios siempre nos invita, nos pregunta qué quiere que Él haga por nosotros, porque Él es un Padre. Y hay que hablarle con nuestras palabras lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. A pesar de que Jesús se estaba dando cuenta que era un mendigo, que era un ciego, y que sabía o sentía lo que Él le iba a pedir, pero sin embargo se lo preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Wow, esto a mí me parece muy especial esta historia de Bartimeo porque él nunca lo había visto. Él solo había escuchado que Jesús sanaba enfermos, sanaba leprosos, resucitaba muertos. Y él era ciego, él era invidente. Él no sabía, él no había visto con sus ojos todos esos milagros. Pero su fe lo llevó a creerlo. Y lo gritó en voz audible, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hoy es un momento especial para que
Gritemos como Bartimeo con fe: Dios, ten misericordia del mundo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Solo Dios puede hacer un milagro en cada una de las situaciones de nuestra vida que solo nosotros conocemos, ¿no? Y también Dios las conoce porque Dios conoce el corazón. Entonces esta historia de Bartimeo me lleva a reflexionar en eso, en que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estemos siempre atentos a la palabra de Dios, a escuchar sus mensajes y lo que Él siempre quiere hablarnos. No es necesario a veces ver las cosas para creer de que serán una realidad. Los quiero mucho y perdonen que me extendí un poquito, pero es muy especial esta historia de Bartimeo. Está en Marcos del capítulo 10, versículo 46 en adelante. Los quiero, cuídense mucho.